Outline. O sea, el escritor, el productor, los actores, el locutor y los efectos. Evidentemente el auditorio, ¿no? El que está enfrente de las bocinas es lo más importante, pero en la producción es esencial. Rubén, sí, disculpas tanta interrupción, adelante. Bueno, después de todo esto, decíamos ya, lo fuerte fue las radionovelas que llegaron hasta 1980 con un impacto extraordinario toda la vida, fue lo más fuerte de la W. Había programas deportivos, Cabalgata Gillette, pasaba en la mañana, había programas de noticias, y algo muy importante, Jaime, había programas musicales, pero de 15 minutos, ¿cómo la ves? ¿En qué año? Estamos hablando de los años 50, 60, O sea, programas que eran de musicales. 15 minutos, sí, musicales, en la mañana, y había programas de noticieros En vivo, no sabrás ya en el vivo, dato, ¿esos de 15 minutos eran en vivo? eran en la mañana y en vivo. Ujú. A toma uno. Sí, hay que decirle a la gente, muy importante, que pues la radio de que vive es un negocio de patrocinadores. Sí, así es. ¿Quiénes eran las firmas más importantes que patrocinaban primeramente las radionovelas? Colgate, Palmolive. Esa fue una plataforma para difundir sus productos, pero también para patrocinar el talento artístico de la gente, actores y actrices, productores de las radionovelas. Increíble. Otras marcas, pues yo creo que todas, ¿no? Pues todos Todas. anunciaban ahí en W. La gente no sabe, la gente no conoce, pero la estación, la W, fue la que marcó la pauta para comercializar sus emisiones. Ujú. Fíjate qué interesante. Ellos tienen la visión y hay una anécdota que platican que el señor Azcárraga lo que hizo primeramente fue, pues como siempre, creció un negocio, pero hay que meterle más para seguir la producción. Cuentan que faltándole un poquito más de capital, fue y negoció con los señores de una cervecería de Monterrey, Nuevo León, con la Cuauhtémoc, un contrato de pago adelantado, el famoso plan francés que actualmente conocemos, la gente Sí. que hemos trabajado en Televisa y en radio, ¿sí? Oye, ¿estás hablando del señor Azcárraga Milmo o de Azcárraga Vidaurreta? Vidaurreta es el señor Vidaurreta. Con esto de la W, me imagino que los gastos eran tremendos, tremendos la nómina de XW, y me Está imagino bien. tenía que sacar fondos de algún lado, ¿no? Nomás te platico una cosa, para cada turno de operadores había 6 operadores por turno. Ujú. O sea, a partir de ahí, échale todos los actores radiofónicos, los escritores, los productores que estaban ahí pendientes laborando. Era una fuente de empleo extraordinaria. No, pero la nómina, o sea, sí es una fuente de trabajo tremenda, pero la nómina, imagínate, Rubén, pagar esa nómina, y qué bueno, ¿no? O sea, una cosa es recibir tu quincena y otra es pagar las cuotas, ¿no? Claro, totalmente diferente. Es muy diferente. Qué responsabilidad y qué visión. Y con razón se enojó cuando salió Don Pancho con las disqueras, ¿no? Se enojó. Claro, ahí viene la historia de esto, porque hablamos ya de la parte de las radionovelas, el noticiero más importante que tuvo siempre la W fue el noticiero Carta Blanca que conducía don Ignacio Santibáñez. Noticiero Carta Blanca. Carta Noticias. Blanca. Él leía las noticias. Él leía las noticias. Ajá. Un tipo fuera de serie, una voz y una dicción, así como la tuya de primera, chamaco. Oye, muchas gracias, Rubén. Igual. ¿Eh? Bueno, después de eso viene la época de la parte musical. Estamos hablando desde los 30, 40, todo esto que tenía su parte musical, pero yo te decía que la base de todo eran las radionovelas. Comienzan a meter los programas musicales, los compositores, las orquestas, los tríos, el mariachi. Todo esto es parte de la plataforma que era la W. Sí. Ahí desfilaron pues las grandes voces. Si hablamos de la música mexicana, vamos a recordar, por Todos. ejemplo, Rubén, todo. todos, todos. Si Todos hablamos de y orquestas, más. Lucha Reyes estuvo por ahí. Cuando hablamos de música mexicana hay que nombrar siempre a Lucha Reyes. Bueno, en la historia de Lola Beltrán, que entró de secretaria y luego se convirtió en cantante de música folclórica interesante.
Chela Campos, la voz de la señora Toña la Negra, una voz preciosa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y si hablamos de orquestas, todas las orquestas de aquella época. Todas. Oye, es que la radio era XW, con todo respeto a todas las emisoras y a todos los compañeros, pero era impresionante quién le iba a pegar a la W con ese presupuesto, con esas nóminas, con ese deseo, con esa vista empresarial. Era algo tremendo, ¿no? Algo tremendo, con mucho respeto para todos los compañeros. Don Emilio Azcárraga tuvo una gran visión en todos los aspectos. Comienza la parte musical de las orquestas, los cantantes, todo. ¿Y qué quería él? Que la radio se escuchara. Comienza a vender radios baratos para que todo el pueblo tuviera un radio, y el radio de transistor, los radios Majesty. Él empezó a vender, bueno, supongo que también vendía radios de bulbos, ¿no? También. ¿No te acuerdas qué marca de radios vendía el señor Azcárraga? O sea, ¿cuál era su marca? Me imagino que todas. ¿No tienes una marca de bulbos en particular, Rubén, a la mano? Pues había los radios RCA Víctor. Los RCA, a lo mejor eran una franquicia de él, ¿verdad? Claro, tener el contacto con las compañías disqueras, la RCA Víctor de Estados Unidos. El radio transistor, ¿él fue el primero? El radio transistor llega, ¿qué te cuento? En los 60. El 54. Bueno, en Estados Unidos fue en el 54, que es parte detonante del declive de la etapa 1, o sea, óigase la W, el detonante acompañante, no el principal, pero sí un detonante de la etapa 2 y el hit de Radio Variedades, ¿no? Que marca el inicio de la etapa 2 de la radio. Pero el transistor es el 54 en Estados Unidos, me imagino que en el 55-56 en México, ¿no? Más o menos, hablamos de la segunda, o sea, del que es 56, 57 comienza el transistor y hace los radios que comienzan a llegar a los lugares más apartados de la República Mexicana. Hay un dato también que poca gente lo conoce, la W trabajaba en un horario de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Ah, ok, otro dato, el horario, porque en la siguiente etapa, Variedades era 24 horas. Sí. Otro dato. De 6 de la mañana a 12 de la noche, la XW. Claro, insisto, con ese peso nominal, con ese peso de la nómina, llámese dinero, pesos, pues estaba pesado transmitir las 24 horas, ¿no? Claro. Te comento, por ejemplo, que de las voces importantes de la W, he hablado yo del señor Samaniego, estuvo ahí don Guillermo Núñez Kid, estuvo don Manuel Bernal, Tío Polito. El tío Ramiro Gamboa era locutor primero fue de la XQ y luego pasó a la W. Oh, don Ramiro. El tío Gamboín. Una voz muy peculiar, muy fina, mediana, fina, ¿no? Sí, un locutor que se volvió millonario trabajando en la radio, Dante Aguilar. Otro locutor, se dice, otro locutor que se volvió millonario. Claro, sí, porque eran muchos. Sí, hay Los muchos. locutores en esa época, por ejemplo, un Álvaro Galvez y Fuentes, sí, llegaban como estrellas de la televisión, como estrellas importantes del cine. No, eran estrellas de la radio. Eran estrellas de la radio. Había una voz que a mí me impactó, siempre me gustó por ser tan cordial, tan agradable, de un señor locutor que lo conocí yo, fíjate, en 1980, en el aniversario de la W, Edmundo García. Qué bonita voz para nosotros. ¿Cómo no? Doña María. ¿Cómo no? Bueno, él fue locutor de XCW Televisión. Él también estuvo en Canal 2, en la planta de locutores de Canal 2. Bueno, pues Don Edmundo, él empezó en radio entonces. Claro. Otro señor que fue muy importante, don Jorge de Valdés, el papá de Toño de Valdés. El papá de Toño de Valdés. No, mira, podemos estar hablando horas y horas, Rubén, pero tengo otra pregunta. Otro personaje que tenía un programa que llevaba cultura, diversión y dinero a las familias mexicanas, Jorge Marrón, el doctor Ipú. Jorge Marrón, servidor de usted. Sí. Así decía, ¿no? Creo. Tú me corriges. Jorge Marrón, servidor de usted. Creo que ese era su eslogan, ¿no? Así era su eslogan, sí. Uh-huh. Oye, Rubén. La cultura. Oye, Víctor, tú tienes una voz fuera de serie, tienes una tesitura de barítono, unos graves impresionantes, una voz que se parece más a las grandes voces de la primera etapa del radio en México. ¿Qué nos puedes platicar de esas grandes voces en la radio? Gracias a lo que fue la catedral del radio, vuelvo a repetir, la W en México.
yo me hice, pues escuchando a locutores de la talla de don Manuel Bernal, de Carlos Píquer, de Nacho Santibáñez, de Dante Aguilar, de Enrique Bermúdez Padre, de don Luis Cáceres, de Yucateco, don Luis M. Farías de Monterrey, del famoso bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, de Pedro de Lille, de Ramiro Gamboa. De ahí nos hicimos de grandes locutores que existían en la W. Y mis amigos, pues, que me hicieron el favor de recibirme en Radio Centro, como tú, como Jaime Cur, como Manuel Treva Aguirre, como Rogelio Navarro, como don Alfonso Mejeira, como Roberto Torres Esparza, como Narciso Monares, como Héctor Lama, como Enrique del Callejo, Bolívar Domínguez, mi hermano, como Arturo Flores, como Adolfo Fernández, como Miguel Ángel Castillo, como Raúl Ríos Olvera de Radio Variedades, como Armando Rascón de las 620, como junto con Jorge Quelo, con el ingeniero José Luis Rodríguez, que siempre me tuve otra cosa más que atenciones de él. El ingeniero amigo, Rodríguez, pues, ¿cómo no? De Manuel Vivian, de González de la O y de Carlos César Gil, pues mi paisano, se tenía la obligación de protegerme y atenderme. Tu paisano, sí, Carlos César. Yo tuve oportunidad de verlo todavía aquí en la Ciudad de México. Oye, Víctor, ahorita que estabas mencionando las voces de W, ¿qué programas escuchabas tú o qué tipo de programa escuchabas más de la W allá en Tabasco? Pues existían aquellos radios de acumulador de carro, punto azul, aquellos punto azul que en las rancherías o en los municipios que no llegaba la electricidad, pues escuchábamos. Yo me gustaba escuchar mucho a don Nacho Santibáñez en el noticiero Carta Blanca, a Martínez Carpinteiro, a Dante Aguilar en las mañanas, a las 6 de la mañana que entraba Dante Aguilar. O sea, ¿escuchabas las noticias en el noticiero Carta Blanca? Sí. ¿Con el señor Santibáñez? Sí, con don Nacho Santibáñez, el veracruzano, que en paz descanse. Todo un destello de la historia del gran radio, el tema de noticias, las noticias en radio. Un pequeño resumen, Rubén, por favor. Pues amigos de esta charla amable con Jaime Cur, quiero decirles a todos ustedes que la estación más importante de América Latina, la XCW, ha sido la estación más importante del continente, con su elenco artístico, con sus comunicadores, con la gente que llevó el arte y la cultura, la diversión para toda la familia, que sirvió para unir a un pueblo mexicano.